Hello y bienvenidos al día 4 de esta serie El arte de encarnar. El enfoque de este capítulo es que tengas las herramientas base para que comiences desde ya a cultivar conexión con tu cuerpo, a bajar al cuerpo. Si a lo largo de estos episodios has identificado que, en efecto, tu cuerpo y tu proceso te están enviando señales de que es momento de salir solo de la mente y los pensamientos y el mindset y comenzar a bajar al cuerpo. Y si todo lo que he estado compartiendo acerca de embodiment te ha hecho clic y has sentido que sí, es la pieza del rompecabezas que está haciendo falta para que como que todo cuaje, como que todo tome forma, con este episodio vas a tener los pasos clave que son los cimientos en este proceso de crear conexión con tu cuerpo. Literal, son los primeros pasos que yo di y que hasta la fecha siguen siendo parte de mi vida. O sea, yo les he vuelto pilares, son herramientas a las que siempre regreso, son recursos que siempre tengo disponible. Y, además, son prácticos, son simples. Una vez que los comienzas a implementar, te vas a dar cuenta que es más simple de lo que pensabas y es que de alguna manera aún se siente foráneo o te intimida toda esta cosa de conectar con el cuerpo porque no lo has experimentado aún. En el manual de implementación los vas a tener detallados, paso a paso, para que comiences a realizar las prácticas y los integres en tu vida. Así que si aún no te lo has descargado, tienes el link en la descripción y te va a llegar directo a tu correo. Ahora, como lo hemos visto en los 3 episodios anteriores, la clave para encarnar es sentir. Necesitamos crear conexión con el cuerpo, tener una experiencia vivida que nos marque, que nos imprima, que aterrice cosas en tu energía y en tu ser. Y va a requerir que comencemos a quitarle el enfoque a nuestros pensamientos y que comencemos a colocárselo a nuestras sensaciones, nuestras emociones y nuestra energía. Y aunque quizás mientras lo digo suena como complejo o difuso, te prometo que solo se siente así porque no es tan común. Vivimos en una etapa, una era de muchísima información. Literal, está por todos lados, está al alcance de nuestros dedos y nos llega información incluso cuando ni la estamos buscando. Lo que ocurre con esto es que tenemos tanta información que nos deja como muy activada nuestra parte muy mental, muy cognitiva, muy lógica, muy de datos, muy de información, de números, de estadísticas. Es lo que más está presente porque es con lo que más interactuamos. Es casi como que la manera en la que percibimos todo se ha vuelto la mente. Y nos hemos olvidado que el cuerpo también percibe mucho. De hecho, es tan así, y cuando como que lo sentí, dije, wow, es tan así que hemos asociado la frase de hace sentido con algo mental. Como que el hacer sentido es algo mental o cognitivo. Cuando, por un lado, o sea, sí incluye esa parte mental, pero si te pones a pensar, la palabra sentido se conecta con sentir, con usar nuestros sentidos para sentir y que a partir de ahí haga sentido, que resuene adentro, pero no solo adentro en tu mente, que resuene con todo tu ser, que resuene con tu cuerpo, con tus sentidos, que a tus sentidos les resuene, que a tu energía les resuene. Eso es como el hacer sentido, que yo llamo como hacer sentido completo, no solamente hacer sentido mental, sino hacer sentido, o sea, que lo sientes. Por lo tanto, es común que si ahora cuando hablo de sentir y encarnar y habitar, quizás se te prende como que un signo de interrogación de cómo es que esto se hace. Literal, yo recuerdo que a mí me pasó cuando yo aprendí de esto, incluso cuando tuve mi primera experiencia en una práctica de embodiment, literal me pasó, se sentía como foráneo, o sea, como hasta medio woo-woo, medio raro, medio como esta cosa etérea, como que algo medio místico, medio en el aire. Pero la realidad es que
es todo lo contrario. Encarnar es todo lo contrario. Una vez que lo comienzas a hacer, te das cuenta que lo que en verdad nos deja en el aire es lo mental. Porque lo mental son solo ideas, son conceptos, son racionalizaciones. Lo que aterriza, enraiza y construye es lo somático, es lo corporal, porque es lo que accionas. Cuando algo está programado en tu cuerpo es cuando puedes accionarlo y puedes ejecutarlo. Entonces, cuando algo solo está conceptualizado en tu mente o está como una idea o está como un deseo, solo es eso. Solo es una idea, solo es un concepto, no es algo tangible, no es algo aterrizado, no es algo construido, no es algo que tocas. Se vuelve tangible cuando lo bajas a la tierra. Y lo bajas a la tierra cuando lo accionas, cuando lo ejecutas, cuando lo eres y cuando lo implementas. Cuando haces todo eso, te vuelves la persona que lo hace, o sea, se vuelve parte de quien eres. Eres la persona que puede hacerlo, que sabe cómo hacerlo, se vuelve parte de tu personalidad, se vuelve parte de tu identidad y se vuelve parte de tu vida. Pero todo esto pasa a través del cuerpo. Así que, hoy vamos a platicar de las 3 bases con las que yo comencé mi proceso y con las que tú puedes comenzar literal hoy, para ir creando esta conexión contigo, pero ahora desde tu cuerpo, desde tus sentidos, y que cada vez se sienta más común, más natural estar en conexión contigo desde esta manera, que se sienta más familiar y que actives esta percepción sensorial, que la realidad es que todos lo tenemos. Todos nacimos siendo seres que percibimos a través de nuestro cuerpo y de nuestros sentidos, y percibimos energía, por muy woo-woo que eso suene. Solamente que muchas veces tenemos como que esta parte de nosotros, como que estamos desconectados de ella, disociados de ella, la dejamos dormida o desactivada porque no la usamos. No sabemos exactamente cómo acceder a ella porque no hacemos uso de ella. O sea, casi que no siempre se nos requiere, pero siento que mientras te lo voy a ir explicando, te va a ir quedando mucho más claro y te vas a dar cuenta que no es tan complejo. En realidad es algo que puedes comenzar a hacer o que quizás ya estás haciendo en tu vida. Así que comencemos. Número 1 de las cosas que hice y que tú puedes comenzar a hacer hoy es: comencé a colocar mi enfoque al cuerpo. En lugar de continuar dándole vueltas en la mente a las cosas y al por qué algo estaba ocurriendo y de dónde venía y cómo es que se había creado y como que entrar en todo este análisis de la historia, lo que hice fue, ok, voy a enfocarme en el cuerpo. Y lo hice porque llevaba años aprendiendo un montón de cosas. O sea, entendiéndome, entendiendo por qué soy como soy, y entendiendo mi historia y mi pasado, y también como buscando crear planes y consumiendo muchísima información. Y la realidad es que no lograba seguir todo eso. O sea, como que no lo lograba, no salía de lo mismo. Incluso recuerdo como que estaba en algún punto muy metida en esta cosa de las afirmaciones y las frases positivas, pero no las sentía real y me daba mucha vergüenza admitirlo, la verdad. O sea, recuerdo estar en un curso y la actividad que necesitábamos hacer era como ponernos este mantra de esta diosa de la abundancia. Y recuerdo estar como repitiendo la frase y mientras la repetía tenía como la experiencia completamente opuesta dentro de mí. O sea, lógicamente entendía que era bueno seguir repitiéndolo porque eso me va a conectar con mi seguridad y la energía de la abundancia y shalalalala, pero era como que no lograba activarlo sensorialmente. Yo sentía lo opuesto. Yo sentía miedo, duda, ansiedad, resistencia y comencé a caer en cuenta que lo que me bloqueaba no era lógico. Entonces, si lo que me bloqueaba no era mi lógica, era esta reacción corporal, energética y emocional, en lugar de colocar mi atención solo a lo que estaba pensando y a mis creencias y a mi diálogo interno, coloqué mi atención a lo que estaba sintiendo.
Y te quiero dar una manera muy práctica que puedes comenzar a implementar, sobre todo cuando notes uno de tus mecanismos activándose. Que muy probablemente cuando notes un mecanismo activándose va a venir con una creencia, de estas creencias limitantes, estilo no soy suficiente, o ya voy tarde en la vida, o no lo voy a lograr, o nunca voy a tener éxito en mi emprendimiento, o lo que sea, tú sabes de lo que estoy hablando. Pero lo que quiero invitarte es que en estos momentos, en lugar de solo pensar e intentar cancelar esta creencia con otro pensamiento o enfocarte en indagar por qué es que está pasando y cómo se conecta y qué fue lo que pasó y qué es lo que deberías de hacer, simplemente siéntate a sentirla. Fin, no le huyas, no intentes cambiarla. Siéntate a sentir eso que está presente. Y una de mis maneras favoritas de sentarme a sentir es con mi journal, a escribir lo que siento, literal. Y lo que hago en estos momentos es que mientras estoy sintiendo y estoy viviendo lo que está pasando dentro de mí, porque seamos honestos, muchas veces cuando estamos pasando como por estos momentos de mecanismos incómodos o patrones o miedos o lo que sea, lo que hacemos es evitarlo. O sea, no es como que, ay, me voy a quedar con ello porque se siente cómodo. Obvio no, está incómodo. Mind you, va a estar incómodo, pero va a ayudarte muchísimo y te va a dar muchísima claridad. Again, lo que yo hago es me siento a escribir y mientras estoy sintiendo lo que sea que esté sintiendo, me pongo a describirlo. Y yo le llamo describir la anatomía energética de esta parte en mí, de este mecanismo, de este pedacito de mi identidad. Porque cada mecanismo que está instalado en ti tiene una cierta anatomía. Y eso simplemente significa que tiene ciertas cualidades específicas que lo componen, pero no solamente mentalmente, así como un concepto, sino como energéticas, como sensoriales, como emocionales. Y eso solamente las vas a conocer cuando te sientas a sentirlo. Entonces, estas son las 1, 2, 3, 4, 5. 5 preguntas. Las desmenucé en 5 preguntas. A veces lo hago de manera muy intuitiva, pero te voy a dar 5 preguntas que literal te puedes hacer mientras te sientas a sentirlo. 1. ¿Qué emoción está presente? Puede ser tristeza, frustración, miedo, enojo, temor, terror, lo que sea. Anotas qué emoción está presente. La segunda, ¿cómo es esa energía de esto que estoy sintiendo? Y mientras sientes la energía es como que, ok, ¿cómo es esta cosa? Ah, es intensa, es grande, me desregula, me da un bajón, me acelera, me congela, me altera, lo que sea que tú estés sintiendo, eso anotas, no hay manera de hacerlo incorrecto. Tercera, ¿en qué parte de mi cuerpo aparece? Y siente en dónde está esa activación y esa energía. ¿Está en tu pecho? ¿Lo sientes más en tu garganta? Quizás lo sientes en la espalda, quizás lo sientes en la cabeza, quizás lo sientes en la boca del estómago. ¿En dónde está? Vive y se va a presentar en una parte de tu cuerpo. La que sigue, la número 4. Si pudiera describirlo con un símbolo o ponerle una imagen, ¿cómo se vería? Y literal, si necesitas, cierra los ojos y siéntelo y siente cómo se vería esta cosa que se siente de tal manera, te está generando tal emoción, se ve de tal forma y está aquí en tu cuerpo. ¿Cómo se ve? Ponle la imagen que se te venga. Lo primero que te llegue es perfecto. Puede ser una roca, una caja, un tubo, una bola. O sea, literal, lo que sea. Y después, nota cómo es que sientes eso. Eso que está ahí en tu cuerpo. Quizás es algo que te bloquea. Quizás es algo que arde o quema o pesa mucho o pica o duele o arde. O sea, ¿qué características tiene? Y esas son las 5 preguntas. Y lo poderoso aquí es que entre más descriptivo seas, más claridad vas a tener. Y eso que acabas de hacer es literal sentir la energía. Esto de sentir la energía es esto.
Te estás sentando con ello, le estás colocando un simbolismo, estás viviéndola, no la estás ignorando, le estás dando un espacio para sentir su anatomía por dentro y entenderla por dentro, no como un concepto. Y esto es parte de cómo sostengo mis sesiones 1 a 1 de reprogramación. Si tú has tenido sesiones, tú sabes que esto lo hacemos. Si nunca has tenido una sesión, esto es parte de lo que hago. Te guío a reprogramarte de esta manera, sintiendo, no pensando. O sea, una sesión es básicamente un 10% de hablar, si no es que menos, no sé, como los primeros 5 máximo, y me estoy dando un montón, 10 minutos. Casi no hablamos. Es básicamente un tipo de meditación profunda en donde te voy guiando a desmenuzar sensorialmente y de raíz la anatomía energética de un mecanismo que te está bloqueando, para que con esto lo podamos disolver. Y después de disolverlo, podemos abrir espacio para instalar uno nuevo. Si quieres saber más de mis sesiones, en la descripción del episodio está el link con toda la información. De inmediato vas a saber si hay espacios disponibles y si no, te metes a la lista de espera. Muy bien. La cosa número 2 que comencé a hacer, que tú puedes comenzar a hacer ya, es comencé a darle la bienvenida a todas mis partes, a todo lo que aparecía. En lugar de, no sé si te ha pasado este feeling de que cuando sientes estos bloqueos, llámese miedo a fallar o volviste a caer en un patrón o te estás comparando, tú sabes de lo que estoy hablando, como que sientes esta parte de ti que no te gusta y que quisieras cambiar, solemos tener o como un cierto juicio hacia ella o un cierto rechazo hacia ella o una cierta urgencia por querer cambiarla. Pues también me pasaba y me ha pasado y hasta la fecha a veces me sigue pasando y me recuerdo que es momento de darle la bienvenida a todas mis partes. Y esto hace toda la diferencia. Porque en lugar de estar en rechazo con esto que nos está bloqueando, estamos en bienvenida y aceptación para sentirles. Y la intención de esto es que comiences a familiarizarte con tus reacciones y mecanismos automáticos. Que sí, definitivamente no son tan cómodos y quizás no te van a gustar. Pero es súper importante familiarizarnos con ellos y simplemente dejar de rechazarlos y darles compasión y darles bienvenida incondicional y comenzar a verlos sin juicio. Porque la realidad de estos mecanismos es que son mecanismos súper inocentes, que se formaron en tus primeros años de vida. Literal, tu versión chiquitita de 0 a 5 años es cuando los creó para sobrevivir al mundo, para hacer sentido de lo que está viviendo en sus primeros años de vida, para adaptarse a las situaciones que la vida puso enfrente de ti misma, pero versión chiquita, hizo lo mejor que pudo. Entonces, aunque se sienten incómodos y aunque no nos gusten, no son malos. Solamente están anticuados. Y me gustaría invitarte a que ahora comiences a ver así a tus mecanismos. Solamente están anticuados. Y necesitan un upgrade. Es una programación. Hagamos de cuenta que naciste en el 1995. Y entre 1995 y 2000 instalaste en ti una programación. Esa programación comparada con el año en el que estamos ahorita, que estoy grabando esto en 2025, está completamente anticuada. Imagínate, no sé siquiera cómo eran los teléfonos en aquel entonces. Ni siquiera existían los celulares. I have no idea. No lo sé. Pero ponte a pensar en eso. Ha habido tantos upgrades de programaciones y tecnología que claramente se vería muy raro que alguien no tuviera un smartphone ahorita y estuviera utilizando uno de los teléfonos de 1995. Sería rarísimo. Todos estaríamos así como que, ¿qué onda? Pero eso no lo hace malo, solo lo hace anticuado. Pues lo mismo con tus mecanismos. Literal, son programaciones que adquiriste cuando estabas bien chiquitita y ya. La cosa con estos mecanismos es que los hemos adquirido con la intención de darle sentido al mundo y de cubrir una necesidad que teníamos. Estos mecanismos nacen para, de alguna manera, cubrir una necesidad. Así que
Detrás de cada mecanismo que tenemos en la actualidad que nos bloquea, cada patrón, cada reacción automática que no nos gusta, hay una necesidad que está cubriendo. Por eso es que sigue presente. No sigue presente solo porque sí, para hacerte la vida imposible y para bloquearte. Está aquí porque está sirviendo un propósito. Y lo que queremos entender y lo que queremos hacer es darle la bienvenida, sentirla para entender esa necesidad. Está instalado este mecanismo para proveerte de alguna manera algo que te suma. Así que en vez de rechazarle, comienza a notar qué es lo que necesita, o sea, de qué manera te está sumando. Lo que yo comencé a hacer cada vez que me notaba en una de estas reacciones y mecanismos, comencé a preguntarme qué necesidad hay aquí. ¿Qué necesidad tiene este mecanismo? ¿Qué necesidad está cubriendo este mecanismo? ¿Qué necesidad tengo yo por la cual aparece esta cosa? Ejemplo, si procrastinas y, no sé, ese es el patrón con el que estás trabajando, ¿qué necesidad hay debajo de eso? En mi caso, si caía en otro atracón de comida, ¿qué necesidad tengo? Si el miedo a ser juzgada o a fracasar me estaba frenando de lanzarme en mi emprendimiento, ¿qué necesidad hay ahí? ¿Qué necesidad está cubriendo este mecanismo? Y lo cool de todo esto, como cuando comencé a hacer esto, es que comencé a recolectar datos, pero no datos de afuera, o sea, no mentales, sino datos internos, sensoriales y específicos y totalmente únicos a mí, basados en mí, en quien yo soy, en mi experiencia, en mis sensaciones únicas, en yo. Y esto me ayudó muchísimo a simplificar todo y a comenzar a resolver en el ahora. Porque con cada necesidad que iba quedando muy clara, podía ahora comenzar a probar nuevas maneras de saciarla por adelantado. Y te voy a dar un ejemplo. Una de las maneras en las que las vi fue en mi relación con la comida. Cuando comencé a hacer esta exploración me di cuenta que muchos de mis atracones de comida obviamente se sumaba la parte en donde había restringido y había estado mucho a dieta y la. Pero ya también yo me había dado cuenta que era mucho del hambre emocional y que se los compartí en el primer capítulo de esta serie en donde venía conectado con lo de mi papá y la comida y el amor y unión ahí, mesh. Entonces yo sabía que era por hambre emocional, pero más específico aún, cuando me senté como a indagar todo esto, la incomodidad principal que me llevaba a comer de manera emocional era que estaba viviendo una vida en donde no me sentía plena. No me sentía plena con mi vida. Me sentía sin sentido, me sentía sin propósito, aburrida, todo era como monótono, estaba drenada, o sea, tenía hambre de plenitud. Mi necesidad debajo de todo eso era plenitud. Y recuerdo incluso recibir confirmación de esta, porque en aquel entonces era como mi teoría, así como que, debajo de todo esto, o sea, lo que resuelve esta cosa es que vive una vida más plena. Ok, tengo esta teoría. Recuerdo recibir confirmación de esto una vez que me fui a un viaje por 2 semanas. Y en este viaje yo me la pasé explorando lugares, caminando, visitando, yendo a comer a lugares deliciosos. Y me sentí tan effortlessly equilibrada con mi apetito. O sea, no lo pensaba. No estaba todo el día pensando en comida, no estaba todo el día pensando qué más iba a comer al rato. Es más, la comida estaba como que, ¡ay, hambre! Ok, vamos a comer. Terminamos de comer. ¡Ay, lo que sigue! O sea, yo estaba tan llena de gozo y de diversión y de plenitud que no pensaba en comida. O sea, era normal con la comida. Y esa fue mi primer referencia de esta nueva manera de ser. Y de alguna manera fue confirmación de que la teoría que tenía sí tenía ahí algo de realidad. Y me llevó a reconocer que para salir de este ciclo de atracones de comida en el que vivía, necesitaba hacer cambios importantes
en mi estilo de vida, pero más allá de hábitos de cómo entrenar y comer saludable y todo eso, eran cambios en mis rutinas para tener más diversión y tener más plenitud, y luego cambios más profundos de qué voy a querer hacer con mi vida, lo cual me llevó a todo un cambio de profesión y crear el emprendimiento que ahora tengo y mi negocio y el podcast y todo esto que ahora vivo. Y con ello vivo una vida mucho más plena. Ahora, vámonos al número 3. Comencé a priorizar, conectar con mi cuerpo, sentirme y regularme a diario. Incluso cuando todo estaba perfectamente ok y ese día no estaba sintiendo ningún tipo de bajón ni ningún tipo de incomodidad. Lo que hice fue abrir espacio en mis días para sentir qué pasaba adentro de mí. Tipo, meterlo como un ritual, como un hábito de todos los días y también como una cita conmigo. O sea, de forma tangible se comenzó a ver un poco así. Comencé a como a ponerme alarmas para pausar por un minuto, para cerrar los ojos, respirar y leer cómo estaba mi energía adentro, si estaba tranquila, si estaba alterada, si estaba neutra, si estaba estable, si estaba preocupada por algo, si estaba regulada, o sea, como para sentirme y conectar conmigo, pero no solamente desde mis pensamientos, sino desde la experiencia que estaba viviendo. También se vio como comenzar a tomar respiraciones profundas para asegurarme que mi cuerpo estaba regulado, mi sistema nervioso estaba más tranquilo y centrado antes de comenzar a comer. Y comenzar a comer con presencia, porque, again, tema comida era un hot topic en mi vida. Otra forma, comencé a agendar en mi calendario espacios para meditar y escribir, o las dos, sobre todo antes de iniciar con el resto de mis actividades del día y el resto de mis responsabilidades. Comencé a implementar este hábito de, aunque sea de que neta 5 o 10 minutos para sentirme a mí misma, ya estaban cultivando el hábito y fortaleciendo el músculo de entender cómo sentirme, o sea, de aprender a sentir mi energía, a sintonizarme conmigo, a sintonizarme adentro con mis necesidades, a habitarme en ese momento, a encarnar lo que estaba experimentando, antes de comenzar con el resto del listo de to-dos diarias y de todo lo demás que tenía que hacer. Y además, hacía todas esas cosas como con, de alguna manera, más bandwidth, como con más capacidad de emocional, me sentía con más presencia y más regulada. Y la verdad es que de estos son solo 3 ejemplos, pero comencé a tomarme bien en serio conectar con mi cuerpo. Me tomé bien en serio todos los días cultivar esta habilidad de activar mis sentidos, de activar mi sensorialidad y sobre todo de cultivar la comunicación con mi cuerpo. Porque sabía que la clave de todo esto era volverme cada vez mejor, sintiendo, leyendo mi energía interna, sintiendo mis sensaciones, encontrándome básicamente en donde estaba internamente, en el sentido de qué siento hoy, qué necesito hoy, qué está pasando adentro de mí, qué necesito darme. Y la cosa con todo esto que te acabo de compartir es que cada vez que practicas bajar al cuerpo, además de fortalecer el vínculo con tu cuerpo, te estás habitando de manera consciente y presente, lo que significa que estás notando lo que eres. Estás sintiendo quién eres en ese momento. Básicamente, estás reconociendo qué embodiment tienes. Estás en tu encarnación de energía. Y esta habilidad suma muchísimo al momento de hacer reprogramaciones desde el cuerpo, porque es una parte importantísima para lograr encarnar una nueva energía. Primero necesitas encarnar, habitar, sentir la de ahorita. Y de esa manera puedes comenzar a desarrollar la habilidad de encarnar una nueva, de ser una nueva. Así que estas son las 3, le vamos a llamar, herramientas que yo implementé en mi proceso y que ahora tú puedes comenzar desde ya. Las tienes paso a paso descritas en el manual de implementación para que comiences a utilizarlas, comiences a apropiarte de ellas y comiences tu propio proceso activo de conexión con tu cuerpo.
Y esto es todo por hoy. Mañana ya es el día 5 de esta serie y mañana te voy a compartir cómo es que puedes comenzar a liderar tu transformación desde el cuerpo, que comiences a encarnar esa nueva identidad y que comiences a cultivar esa nueva manera de ser que tanto deseas. Eso es todo por hoy. Ahora sí me despido. Les mando mucho amor y nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Un beso. Bye.